Muy bien, buenas tardes estudiantes del quinto año de secundaria. Una vez más nos encontramos aquí en nuestra clase de Historia del Perú en este caso y vamos a hablar al tema referente crisis de la monarquía española. Así es. Bien chicos, entonces este tema, eso sí, déjenme decirles que es un poco más que complejo, es bastante cargadito, ¿ok? Vamos a ver diferentes datos, bastante texto, pero de igual forma voy a tratar de no solamente explicarlo, sino también no solamente explicarlo, sino de la misma forma también poderlo así, digamos, convertir con palabras e ideas que se les pueda quedar de alguna u otra manera, ¿ok? Y más que quedar, sobre todo para que entiendan este proceso de cómo es que la monarquía española empezó a entrar en una crisis pues en la historia, ¿no? Bien, antes que nada, las recomendaciones de cada clase, ¿ok? Antes de continuar con la clase, vamos a recomendar 5 cosas. Primero, asegúrate de estar en un espacio calmado, así es, sin mucho ruido. De preferencia, colócate audífonos para poder escuchar mucho mejor la clase. Tercero, evita realizar otras actividades mientras observamos el video. Y cuarto, recuerda tomar apuntes en la clase para el examen. Así es. Y un quinto y última recomendación es anota tus preguntas y dudas y compártelas en la hora de asesoría. Así es. Como en toda clase es importante que vayas a anotar tus preguntas, tus dudas para que en la hora de asesoría podamos así abordarlo y de esa forma puedas comprender mucho más este tema de la crisis española. Bien, entonces vamos a iniciar rápidamente. Crisis de la monarquía española, ¿ok? De la monarquía española. ¿Qué nos dice acá? En el último tercio del siglo XVIII se desarrollaron diversos sucesos internacionales, ¿ok? Que van a servir de influencia en muchos sectores sociales del virreinato del Perú, principalmente en los criollos, para afianzar el deseo por conseguir la independencia americana, ¿ok? Entonces, aquí como pueden ver, nos dice rápidamente que van a ocurrir diferentes sucesos internacionales. Digamos en 1770, aproximadamente de 1750 hacia arriba, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere con sucesos internacionales? A los diferentes sucesos que ocurrían no solo en el país, sino, mejor dicho, fuera del Perú. Y estos, de algún u otro modo, iban a afianzar a los criollos para así buscar algún u otro modo la independencia de América, ¿no? Bien, entonces, acá vamos a ver otra parte del proceso. Entre tales hechos tenemos la ideología de filósofos, economistas e enciclopedistas que trataban de cambiar la sociedad de su tiempo. Así es, sustentando que los reyes debían gobernar, pero por voluntad del pueblo y no por voluntad de Dios. Razón sobre la fe. Recordemos que cuando los españoles llegaron, nos trajeron también lo que fue la religión y la fe. En este caso, diferentes personajes, ¿no? Como filósofos, economistas, etcétera, iban a buscar que se gobernara, pero por voluntad del pueblo. Entonces, ya veíamos ahí un cambio, ¿no? O una idea que se hacía frente ante lo que era la conquista o cómo es que gobernaba la monarquía española, ¿no? Bien, entonces, ¿qué más vamos a ver? Surge la ilustración, nos dice. Movimiento intelectual, ¿ok? La ilustración es un movimiento intelectual cuyo objetivo era ilustrar a las nuevas generaciones. Ya criticaba el absolutismo. ¿Qué era el absolutismo? Era la idea de que solamente uno mandaba, ¿no? De que un virrey o un rey tenía el poder absoluto y no. La ilustración, ya, o los que pertenecían a ellos, a este movimiento, decían que no, ¿no? Entonces, ¿qué decían? Que buscaron, o para llegar al poder, debes tener bastante conocimiento, ¿no? Y para ello debes llegar a través de la razón. Es decir, solamente razonando ibas a poder adquirir así un poder. Querían quitarlos a aquellos que estaban en el poder solamente por el dinero, ¿no? O mejor dicho, a aquellos que tenían ese poder necesario. Y fue así justamente cómo se fue dando desarrollo a las ciencias, a la independencia de las 13 colonias de Norteamérica, a la Revolución Francesa, y serían también hechos de gran impulso para la futura ruptura de España. Así es. Entonces, todos estos hechos que acabo de mencionar hacían que en España pues ya se sintieran preocupados, ¿no? Preocupados
de que no todo esté bajo su control, ¿no? Sobre todo la parte de América. Ya no tenían el poder absoluto. Entonces vamos a ver que acá también surge la Ilustración y entonces por tales acontecimientos y otros factores como la invasión de Napoleón a España, claro que sí, en 1808 fue como la monarquía española entraría en una terrible crisis política y económica, al verse, digamos, de cierta forma derrotado, al ver que no podía tener un control sobre la situación ni en Perú, ni mucho menos en España, ¿no? Porque de España es donde llegaban todas las órdenes hacia Perú, ¿no? Entonces, si España no estaba bien, imagínense en Perú, ya empezaban a sentirse esos cambios, ¿no? Bien, entonces vamos a hablar de los precursores. ¿Qué nos dice? ¿Quiénes fueron? Fueron personas que con sus pensamientos, obras y enseñanzas difundieron los ideales de libertad e independencia en América. Así es decir, fueron personajes que defendieron su idea de libertad y sobre todo de independizarse, ¿no? En su mayoría nos dice que eran criollos, influenciados por la Ilustración. Ojo, una vez más recordamos que la Ilustración es un movimiento intelectual cuyo objetivo era ilustrar a las nuevas generaciones, es decir, iba en contra del absolutismo, no quería que el poder sea absoluto de una persona, sino más bien que el poder se distribuya y de esta forma cada quien según sus especialidades pueda obviamente ejercer una mejor labor hacia el pueblo, ¿no? Bien, entonces vamos a encontrar los precursores separatistas y los precursores reformistas peruanos. Entre los precursores separatistas nos dicen que fueron aquellos que propugnan la ruptura con España y toman el control político total de América, ¿ok? Los precursores separatistas. Y los precursores reformistas peruanos nos dicen que son el sector con poder económico que propuso reformar el sistema colonial, es decir, no solamente en toda América, más que todo en la colonia peruana, ¿ok? Entonces, vamos a encontrar en precursores separatistas a precursores continentales y precursores peruanos, ¿no? Y acá, en reformistas, vamos a encontrar tres en este caso, que son Toribio Rodríguez de Mendoza, José Baquijano y Carrillo e Hipólito Unanue. Entonces, vamos a continuar rápidamente. Acá, precursores separatistas. Nos dice que entre los precursores continentales se van a dividir en primero en Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, ¿no? Que nació en Arequipa y falleció en Londres. Nos dice que estudió en el Colegio Jesuita de San Bernardo en el Cusco. Fue expulsado del Perú con sus compañeros jesuitas, ¿no? También vamos a tener a Francisco de Miranda, que nació en Caracas y falleció en Cádiz. Nos dice que participó en la independencia de las 13 colonias, ¿no? Y en la Revolución Francesa, imagínense. Publicó la Carta a los Españoles Americanos de Vizcardo y Guzmán. Y en Londres fundó la logia Gran Reunión Americana y combatió en su patria contra la dominación hispana. Es decir, todos estos personajes que estamos nombrando van a intentar separar no solamente a España del poder, sino de cierta forma buscar independizar a muchas colonias americanas, ¿ok? Antonio Nariño nos dice que nació en Santa Fe y tradujo y difundió en América la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿ok? Tradujo en América los derechos, es decir, fue muy fundamental. Si acá en América no sabían cuáles eran sus derechos, por ende no iban a saber qué reclamar, por más causa o por más voluntad que hubiese, ¿no? Porque cuando no hay base, no hay sustento, no hay una idea de qué reclamar, pues era lo que pasaba, ¿no? Terminabas normalmente perdiendo. Y entre los precursores peruanos vamos a encontrar a José de Larriba Agüero, que nació en Lima en 1783. Nos dice que redactó el manifiesto de las 28 causas. Participó en la conspiración de los oratorianos y en 1823 llegó a ser el primer presidente a través del motín del Balconcillo. Entonces, son personajes, o precursores, mejor dicho, que de alguna u otra forma buscaron, ¿no?, alterar así la pacífica administración de España en pueblos americanos, en territorios americanos, ¿ok? Bien, entonces, precursores reformistas peruanos. Ahora vamos a ver, en este caso, ¿quiénes fueron? Acá, vamos a ver a Toribio Rodríguez de Mendoza, a José Baquijano Carrillo y a Hipólito Unanue, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué nos dice?
¿Quién fue Toribio Rodríguez de Mendoza? Nos dice que nació en Chachapoyas, fue un profesor de filosofía y rector del Real Convictorio de San Carlos. Allí modernizó la educación introduciendo el pensamiento ilustrado, es decir, la ilustración, que una vez más recalcando iba en contra del poder absolutista, ¿no? Y desplazó así a la escolástica, nos dice. Favoreció los estudios de matemática, de historia, de ciencias naturales, etc. Denominado el maestro de los próceres. Así es. Entonces debemos entender acá, ¿no? Que ya se iba aumentando mucho más también la educación. Y no cualquier tipo de educación, sino especialidades mucho más arraigadas a lo que sucedía también en la realidad. ¿Ok? Esto que iba a permitir que de algún modo u otro los peruanos ya no desconozcan sobre su realidad, no desconozcan sobre sus derechos, sino más bien todo lo contrario. ¿Ok? Y ni siquiera aquí en Lima, sino ya en Chachapoyas. O sea, imagínense que, ¿cómo es que se encontraba Lima? A ver, vamos a verlo acá con José Baquijano y Carrillo. Nos dice, fue un abogado y catedrático de San Marcos. Ya estaba San Marcos, ¿no? La Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y en junio de 1781 leyó su discurso, Elogio al Virrey de Jáuregui, que fue considerado muy crítico al sistema colonial, ¿no? Entonces, por lo tanto, fue censurado así, ¿no? Porque estaba criticando al sistema colonial, la colonia españoles, ¿no? Al ser criticado o al criticar a los españoles, pues de hecho ellos con el poder que tenían no iban a permitir que esto salga, sino que se censure, es decir, que no pueda verse. Dirigió las actividades de la Sociedad de Amantes del País, siendo editor y redactor del Mercurio Peruano, ¿ok? Con el seudónimo de Cefalio. El Mercurio Peruano fue también, digamos, una especie de edición, de editorial, ¿no? Que en ese entonces existía. E Hipólito Unanue, ¿no? Nos dice que nació en Arica, pero estudió medicina en la Universidad de San Marcos, de la que además fue catedrático, ¿ok? Ocupó el cargo de secretario en la Sociedad de Amantes del País también y publicó varios artículos en el Mercurio Peruano, otra vez en esta editorial, bajo el seudónimo de Ariosto, ¿no? Fundó el Colegio de Medicina de San Fernando. Entonces, vamos a ver que en esta época los precursores reformistas peruanos, ¿cómo es que combatían más? ¿Con armas? ¿Mm? O más que todo también con el pensamiento ilustrado, sobre todo con ello, ¿verdad? El movimiento de la ilustración que fue grandioso. Fue una época de mucho conocimiento, de creaciones de nuevas escuelas, de nuevos estudios, de áreas de matemáticas, de historia, de ciencias naturales. Por aquí también crearon nuevas editoriales. Eh, Acá también crearon un colegio de medicina. Entonces, esa época fue muy alentadora y de mucho progreso, ¿no? Para el pueblo peruano en ese entonces. Entonces podemos resumir rápidamente, regresando a todo ello acá atrás, que los precursores separatistas fueron los que propugnaron la ruptura con España, ya van a buscar justamente esa separación y tomar el control político total de América, control político, o sea, de administración, de decisiones sobre el país, ¿ok? Y precursores reformistas peruanos, sector con poder económico que propuso reformar el sistema colonial, ¿ok? Que propuso reformar el sistema colonial. Mientras acá estaban, ¿no? Rompiendo palitos, rompiendo relaciones con España, ya no te quiero aquí en mi país, no te quiero en ninguna parte de América, ¿ok? Ya nos has invadido mucho tiempo, acá lo que vamos a buscar ahora, ya no te quiero acá. Entonces vinieron otro grupo, por favor ustedes, hasta cierto punto, ¿no? Encárguense ¿de qué cosa? De poder reformar el sistema colonial. ¿A través de qué? A través de diferentes enseñanzas, a través de diferentes escuelas, ¿no? A través de diferentes revistas que salían en editoriales, por así decirlo. Entonces, vamos a ver un cambio, ¿sí? Un cambio en lo que viene a ser la colonia o lo que vendría a ser América, ¿no? Bien, luego de ahí también surgió la invasión napoleónica a España, ¿no? Donde dice que Napoleón Bonaparte, tras tomar el poder en Francia, derrota a la Cuarta Coalición y decreta el bloqueo continental contra Inglaterra. Pero a causa del apoyo diplomático de Portugal a la coalición, Napoleón decide su invasión inmediata a España, ¿ok? A España. Entonces vamos a ver acá tres procesos. El primero, la Junta Central de Gobierno. Me dice que este gobierno fue creado para gobernar España en ausencia del rey Fernando VII, ¿ok? Una vez que Napoleón llegó, pues
se tuvo que buscar realizar alguna especie de junta, ¿no? Donde iba a ser creado para gobernar en España en ese entonces, ¿no? En esos momentos, porque se encontraba totalmente invadida. En un inicio se instalaron en Sevilla, luego se retiran a Cádiz desde 1810 hasta 1813, que estuvieron ahí. La Corte de Cádiz, ¿qué nos dicen? Los representantes españoles y criollos eran en su mayoría de pensamiento liberal y anti-absolutista, ¿no? Anti-absolutista, ¿ok? No aceptaban el pensamiento absolutista, sino todo lo contrario. Redactaron la primera constitución política de España. ¿Y qué iba a buscar esa constitución? La igualdad de derechos, ¿ok? La libertad de derechos. La Junta de Gobiernos de América, ¿qué nos dice? Los criollos en América también formaron juntas de gobierno con el objetivo de lograr la separación de España. Así es, la Junta de Gobierno en América fueron en 1809 en Chuquisaca, La Paz y Quito, y en 1810 en Santiago, Buenos Aires, Santa Fe y Caracas. Entonces, de esta forma, cada vez España y la monarquía española se veía en aprietos y bastante hundida. La contrarrevolución de Abascal, ¿qué nos dice? El virrey de Abascal evitó juntas en Lima, ¿ok? El virrey que en ese entonces estaba acá, ¿no? Representante de España, evitó juntas en Lima y envió fuerzas militares que destruyeron las juntas de gobierno del Alto Perú, en Quito, en Santiago, y la Junta de Buenos Aires fue la única que logró sobrevivir, pero las 3 expediciones o los ejércitos que enviaron al Alto Perú fueron derrotados, ¿ok? ¿Por qué querían evitar esto los españoles? ¿Por qué quería evitar esto el virrey Abascal? ¿Por qué? Porque estas juntas de gobierno permitían a los diferentes representantes de América, ¿no?, buscar organizarse para sacar por todas a España. Entonces, las rebeliones criollas, vamos a ver que sean a inicios de 1800, ¿no? Las rebeliones y conspiraciones criollas fueron manifestaciones políticas dirigidas por criollos contra la monarquía absolutista española, es decir, cansados del poder absoluto que podían tener los españoles aquí en América. Entonces vamos a ver 4 de esas rebeliones. Una de ellas fue por Francisco de Sela en 1811, ¿no?, donde sublevó Tacna, es el primer grito libertario en Tacna. Luego la rebelión de Juan José Crespo y Castillo en Huánuco, ¿no?, donde lo alcanzó, mejor dicho, el criollo José Crespo y Castillo, ¿no? También hubo un triunfo ahí. Luego la rebelión de Enrique Payardelle en 1813, donde se sublevó en Tacna, y es el segundo grito libertario en Tacna, ¿no? Entonces, rebelión de los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua, también, que fue el intento más importante por lograr la independencia, ¿no? Tuvo 3 frentes de guerra en el Alto Perú, en Huamanga y en Arequipa. Contó con el apoyo del poeta arequipeño Mariano Melgar y son definitivamente derrotados en Humachiri en 1815 en este caso. No, bueno, ese es el nacimiento, ¿no? Pero fueron derrotados. ¿Y qué quiere decir esto? 1814 y 1815. Estábamos cerca, hacia puertas de ¿qué? De la independencia del Perú, ¿no? Que se dio en 1821. En total, muy cerca, ¿ok? Por último, la línea de tiempo nos demuestra que el Mercurio peruano difunde aportes científicos en 1790, gracias al movimiento de la Ilustración. En 1792, Juan Pablo Vizcarra y Guzmán redacta la Carta a los Españoles americanos. Luego de ahí, en 1808, ocurre el motín de Aranjuez por la invasión napoleónica a España, que lo desquebró, lo dejó mal parado a España. Y en 1811, Francisco de Sela da el primer grito libertario en Tacna, y así sucesivamente se van a dar diferentes rebeliones que buscan, obviamente, la independencia del Perú hasta lograrlo en 1821, pero vamos a verlo también más adelante. Así que no nos adelantemos. Por último, la tarea domiciliaria que se encuentra en la página 12 y no se olviden responder las preguntas del 1 al 5. ¿Ok, chicos? Bueno, entonces esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención y yo soy el profesor Yosimar Chirinos.